¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión de Firma la Podcast. Pues tenemos partido de semifinales previa de América Azul. Se va a poner bastante bueno. Va a ser la cuarta vez que enfrenten en este semestre. Y bueno, Aloisio, es un partido que para el América se puede presentar como una revancha bastante buena y rápida. Sí, hola a todos, un gusto estar en un episodio más de acá de Fírmala y completamente de acuerdo contigo. Creo que el impacto emocional de la eliminación de la Conca Champions fue grande para el plantel. Sin embargo, pues se demostró el año pasado que los golpes fuertes a esta plantilla no le dan para abajo, ¿no? Incluso suelen ser un cierto impulso anímico, una cierta motivación para la escuadra. Entonces es lo que esperemos que suceda ahora en estas semifinales. Totalmente. Y bueno, vamos a hablar de cómo llegan precisamente Cruz Azul y América a este partido. Pues Cruz Azul no parece bajar la marca, ya son 18 los partidos invictos de la mano de Vicente Sánchez desde aquella derrota en febrero ante Tigres. Y bueno, ahora se les cae algunas bajas, pero el ritmo del equipo parece ser muy constante. Y por el lado del América, pues yo veo un equipo que recuperó ya elementos de lesiones, jugadores que venían a la baja y pueden estar subiendo un poco el rendimiento en el mejor momento. Sí, sin duda que la cuestión con las bajas de la América fue importante, ¿no? Realmente fue un golpe duro a la plantilla misma el hecho de perder jugadores importantes en momentos claves de la temporada, y ahora se ha demostrado que con la vuelta de Henry Martín, pues el equipo efectivamente juega mucho mejor. Martín no solamente es un goleador, de hecho no lo calificaría a él como goleador, o sea, el hecho de, digamos, su olfato goleador no lo marcaría como su aptitud o como su cualidad más grande. Yo creo que obviamente guardando proporciones y guardando contextos, no estoy asimilando ni mucho menos, pero se me hace alguien muy al estilo de Harry Kane, ¿no? Alguien que baja a 3/4 de cancha, que te ayuda a retener el balón, que también puede, que es fundamental para las segundas jugadas de los partidos, para tratar de armar esos contragolpes tan recurrentes que hay en el conjunto de Acuapa, que tanto ha usado Andrés Jardine, y que de momento Rodrigo Aguirre también estaba lesionado, pero quizá con Víctor Dávila no pudieron encontrar esa misma función. Sí, pues es que al final son perfiles diferentes de delanteros. La verdad es muy diferente lo que te puede entregar uno de otro. Mismo Dávila, Aguirre, pues son jugadores totalmente diferentes. Muchas veces el aficionado pudiera pensar de que está jugando con un delantero, pero pues uno es muy diferente del otro, y el rol que te da es muy diferente en la creación, en la definición. Entonces ahí sí cambia mucho. El lado de Azul, pues lo hemos visto precisamente. Se ha beneficiado de cómo juega Cruz Azul, cuando tal vez en otro equipo no tendría este tipo de protagonismo. Sí, claro. La realidad es que Cruz Azul, una de sus máximas virtudes es que ha logrado encontrarse entre sí mismo en la cancha. Sus jugadores, sabemos, y lo hemos hablado muchas veces por acá, se realizó una inversión importante en la plantilla. Entonces, digamos, no son jugadores novatos, o no son jugadores inexperimentados, son futbolistas de cierta ya calidad, de cierto recorrido, de cierto prestigio. Entonces, Vicente Sánchez, hace poco escuchaba a Lorenzo Faravelli hablar en una entrevista con Apuntes de Rabona, en el que señalaba que la diferencia entre tal vez Vicente Sánchez y Martín Anselmi es que Vicente les ha dado más libertades, y creo que ahí acertó totalmente Vicente. Muchas veces hablábamos por aquí que no sabíamos de dónde surgía o cuál era el núcleo del éxito tan grande que ha tenido el exjugador de Toluca y América, pero bueno, ahora con esto que nos comparte Faravelli, pues se explica un poco mejor, ¿no? Porque, digamos,
son grandes jugadores y a los grandes jugadores no les vas a decir, no les vas a enseñar cómo jugar, no les vas a decir cómo es este deporte, y darle libertad pues te permite que saquen lo mejor de cada uno. Totalmente. Que han dado Falabella y recientemente, pues han ayudado mucho a entender cómo se vive dentro de los equipos, manejan los vestidores y entender mejor el estilo de América como de Cruz Azul, que bueno, será muy interesante en el banquillo, en la cancha, jugadores pues, que ya se conocen prácticamente de pe a pa cómo juega cada uno de los rivales, el que les va a tocar enfrentar del otro lado de la cancha. Y entonces por ahí es también donde viene pues un as bajo la manga que tenía Vicente Sánchez, que no va a contar con él, que es la baja de Andrés Montaño, lesionado de la rodilla, 6 meses, fuera ya todo lo que queda del 2025, por haberlo forzado a jugar tal vez en un partido que no era tan necesario como el de León, Aloysio. Sí, y sobre todo que no aparece Mateus Bogus, ¿no? Ahí está la situación, o quizá el dilema que hay dentro del cuadro capitalino, que pues tienes a Andrés Montaño. No fue un jugador que les costó 3 pesos, a ver, fue un refuerzo, digamos, importante, digamos, hasta cierto punto de jerarquía en el cuadro de la máquina. Mateus Bogus entra hasta el minuto 80 del partido contra León, entra por Nacho Rivero. Andrés Montaño sale en el minuto 8 del partido y en su lugar entra Mauri Morales. Entonces, yo no sé qué pase con Mateus Bogus. Supuestamente lo que no lo dejó jugar en el último partido fue un esguince de cuello, muy extraño, si me lo preguntas. Y desde antes ya se había hablado de ciertas rencillas o ciertos problemas del polaco con el entrenador, así que pues este tipo de decisiones solamente alimentan más la polémica. Y creo que ahí es donde la falta de experiencia de Vicente le puede jugar en contra, el gestionar este tipo de situaciones con grandes estrellas. Sí, totalmente. La verdad que lo han querido estar como contractura de cuello, problemas de adaptación, pero sí parece que Bogus y Vicente no hay ahí buena relación, buen reporte. Como tú dijiste, Mauri Morales fue el utilizado, el propio Lucas Romero pareciera tener también más relevancia como posible reemplazo de lo que es Andrés Montaño, aunque como mencionábamos en el caso de Henry, pues tanto Mauri como Lucas son jugadores de perfil distinto al de Montaño. Montaño había logrado establecerse como un socio importante para Sepúlveda, permitiéndole hacer los movimientos, flotando detrás de él y cargando hacia cualquiera de las bandas para poder romper un poco. Entonces creo que por ahí sí le va a pesar a Cruz Azul, porque era pues la fórmula de éxito que había estado teniendo en estos últimos partidos. Tendrá que pues, volver un poco a las bases y tocar ahí de lo que le funcionó los primeros juegos antes de que irrumpiera de manera más importante Montaño. Y del lado del América, pues bueno, acaba de reportarse que Jonathan Dos Santos, por ejemplo, ya va a estar disponible. Entonces, André Jardine recupera pues otro de sus mediocampistas que, bueno, fue fundamental en el tricampeonato, más que a lo mejor por su calidad de juego, por su oficio, porque ya es un veterano que sabe gestionar los minutos finales de los partidos, que lo puedes meter a cerrar un partido que necesita que se le bajen las revoluciones y no depender tanto de cómo esté Alan Cervantes o de cómo haya la profundidad de plantel, pues que tú lo has venido mencionando que al América le ha faltado un poco en ese tema esta temporada. Sí, quizá Jonathan Dos Santos no es el fichaje, o no es, digamos, no es en la importancia del plan dentro de la plantilla, no está al mismo nivel de, digamos, por ejemplo, la de Brian Rodríguez, que el América no tiene un extremo por izquierda, digamos, de confianza, tiene que mandar de ese lado a Cendejas para meter por derecha a Kevin Álvarez o a llamar a Dilrosun, pero pues, digamos, no lo ha hecho porque no ha funcionado. El exjugador de la Eredivisie no ha rendido como se esperaba y seguramente salga ahora en el verano, pero como tú bien dices, la recuperación de Jonathan puede ser también que le ayude mucho al grupo, que le ayude mucho a la plantilla como tal, uno de sus líderes, tenerlo de vuelta, pues sin duda que los va
los va a motivar y les va a ayudar a seguir muy unidos en esta búsqueda del tetracampeonato, que no será nada sencilla. Sí, totalmente. Sí, lo de Brian es una pena porque la verdad estaba en un punto de forma que pues no estaba robando la liga a lo mejor como Alexis Vega, pero estaba demostrando que cuando él anda en un nivel que es superior a los de la Liga MX. Eso sí lo ha dejado muy en claro, pues él básicamente, como lo hemos dicho en emisiones anteriores, juega en el América porque no es constante, si no estaría jugando en otro equipo mucho más importante, pero sus picos de rendimiento son muy diferenciales. Entonces sí es un jugador al que pues va a estar extrañando el América en esta serie. Entonces va a ser muy relevante. Y bueno, parece que regresa de vuelta. Entonces puede que ahí tenga minutos y va a ser muy importante para el planteamiento de André Jardine y sobre todo dependiendo de lo que veamos. ¿Tú lo arriesgarías pensando que viene el partido con el AFC y el Mundial? Pues es lo que te digo, yo creo que va a depender mucho del partido de ida. Va a depender mucho de cómo se desenvuelva este juego de ida. Seguramente Brian va a querer jugar. Pero para mí sí va a ser muy importante este duelo de ida en el que si América no sale con un buen resultado o no sale con un resultado favorable, pues va a tener que ir a buscar el partido en el Estadio Azul Crema. A lo mejor no lo metería todo el partido, pero igual sí unos 30 minutos yo sí lo pondría, digamos, no hay más. La verdad es que, digamos, el LAFC no es un equipo de Centroamérica, con todo respeto, pero creo que el América, ya nos lo contaba Manu hace unos programas, si no lo han visto, vayan por favor a ver el especial hablando del LAFC, es muy bueno, está muy bueno para conocer un poco del contexto del equipo angelino. Y nos decía que no ve cómo el LAFC le gane al América. Entonces, digamos, el América ha estado bien sin Brian en estos tiempos. Bueno, no tan bien, pero en los últimos juegos ya ha encontrado como esa fórmula para jugar sin el Rayo. Entonces, pues yo lo arriesgaría 30 minutos si es necesario en la vuelta. Perfecto. Y hablando, bueno, de aspectos extra cancha o a lo mejor que no son tan tangibles, esta racha de Cruz Azul de 18 partidos, en el factor mental, yo creo que es un arma de doble filo, porque si la llegan a perder este jueves, se van a desmoralizar profundamente y los van a empezar a perseguir los fantasmas del pasado de una manera inimaginable. Sí, es un juego muy emocional. Es una serie que las emociones van a terminar siendo fundamentales o, bueno, cruciales para el éxito de cualquiera de los dos equipos. Pero si algo le ha dado Vicente a este Cruz Azul ha sido personalidad, creo yo. Uno de los factores más importantes de este Cruz Azul ha sido, yo creo que la actitud y la personalidad que le ha impregnado el entrenador uruguayo. Y por ese lado, pues es por donde yo veo que pues sí será importante cómo la América encare este partido, porque de sacar un mal resultado, igual y la vuelta se pone complicada. Sabemos que Cruz Azul no ha sido la mejor defensa, no han estado a tono en el aspecto defensivo, muchos errores en salida de balón, muchos errores en pases del mismo Piovi, del mismo Kevin Mier, pero tienen una muy buena ofensiva. Sí, he notado en algo que, bueno, con sus debidas proporciones, obviamente, pero que le pasa al propio Barcelona, que tienen unos lapsus de a lo mejor 5 minutitos, 10 minutitos durante el partido, donde cometen esos errorcitos que cuestan goles en contra. Y lo has visto, se complican partidos ellos solos, han superado por su propia poder ofensivo. Pero Cruz Azul, como tú dices, tiene esos pequeños lapsus de que les hace cortocircuito el esquema y terminan recibiendo goles que no deberían de recibir. Y ahí es donde la experiencia del América, con jugadores que, bueno, han estado en estos escenarios constantemente y han estado del lado ganador, no solamente han estado ganando, entonces pueden tener esa serenidad para aprovechar esos lapsus de la máquina y ponerlos de repente con un gol de vestidor o un golpe emocional ahí que ponga a temblar un poco al equipo de Vicente. Estaba revisando y las últimas 7 victorias de Cruz Azul han sido solamente con un gol de diferencia. La última vez que ganaron por más de un gol de diferencia fue contra... te doy un segundo, lo tenía aquí. El Real No, después contra San Luis en la Liga el 15 de marzo.
Desde entonces han sido victoria contra Chivas 1-0, victoria contra Pumas 3-2, victoria contra América 2-1, contra León 2-1, contra Tigres 1-0, contra León 3-2 y contra el mismo León 2-1. Entonces, esto te habla de un equipo equilibrado a la mala, porque si tus partidos los estás ganando por un gol de diferencia nada más y te están anotando goles en la mayoría de ellos, solamente lograron quedarse en ceros contra Chivas y contra los Tigres, que son una lágrima. Que no hay ningún mérito. Sí, no. Y ese partido de Chivas, si nos acordamos de ese partido de Chivas, se salva Cruz Azul de milagro, yo creo. Entonces, sí. Creo yo que sí, el tema defensivo, y más contra este América, que estuvo por ahí entre las mejores ofensivas y la mejor defensiva del torneo, pues va a ser importante. Va a ser ahí, digamos, fundamental cómo llega este partido Vicente, cómo lo planee, cómo lo ejecute sus jugadores, porque el América defiende bien y ataca bien también. Y ahora con los refuerzos de Henry y con los refuerzos en el medio campo, pues va a ser incluso más. El mismo Diego, que no lo quisieron arriesgar en la serie contra Pachuca, que ahora yo creo que va a estar a tono para enfrentar al azul. Sí, totalmente. Bueno, también vale la pena hablar del otro lado del banquillo de André Jardine, que bueno, tiene un montón de experiencia, no por nada es el entrenador tricampeón, y el hecho de que sea la cuarta ocasión en este semestre que enfrente a Cruz Azul, creo que le puede dar esa ventaja al entrenador brasileño, en el sentido de que pues ya ha visto más de una vez los parados de Vicente Sánchez, las variables que puede manejar, seguramente dentro de la preparación del partido ya corrió un montón de escenarios diferentes de cómo puede explotar debilidades de la máquina, cómo puede contener fortalezas de la máquina, pues en un aspecto donde pues ahí el recorrido de Jardín es muy diferente al que tiene Vicente Sánchez en su trayectoria como entrenador. Sí, yo creo que en los primeros partidos de América contra Vicente Sánchez lo sorprende a Jardín el mismo planteamiento de su rival. Sin embargo, también es importante recordar que el América en el partido de ida de la CONCACAF, de esos cuartos de final, tiene varias oportunidades de gol muy claras. Varias. Ese partido, sí, ahí se deja. Sí, o sea, ese partido se pudo ver mínimo por muy exagerado 2-0 a favor del América. El partido de vuelta se te complica, vienen bajas, vienen el mismo tema anímico de la Conca Champions, y pues pierdes la serie. Entonces, es importante mencionar que sí, el América tiene 3 partidos que no le gana a Cruz Azul, han sido, me parece, 2 empates y una derrota, pero es importante saber cómo se han dado esos partidos. Entonces, yo no quisiera decir que el América debería estar confiado, pero viendo un poco, analizando un poco a detalle cómo vienen. Claro, la racha de Cruz Azul es impresionante, pero no ha sido del todo, digamos, perfecta, no ha sido del todo pues tan limpia como se pensaba. Al final del día, pues América en esta serie, el partido de ida le permite, dentro de todo, especular un poco, porque pues ellos tienen la ventaja del marcador global. Cruz Azul, para recordarle aquí a la gente que nos está viendo en vivo en FanFest y en diferido en YouTube, Cruz Azul necesita ganar el global. Cruz Azul tiene que ser más agresivo que el América en esta serie a partir del partido de mañana. Entonces, ahí, ante eso, pues América pudiera aprovechar una contra. Ya lo vimos en espacios largos, extendiendo la cancha con el propio Cendejas, ganando las espaldas, así cayeron los goles. Entonces, por ahí buscaron un descuido de Jorge Sánchez o de algunos de los laterales de Cruz Azul, o tomar desprevenido al propio Kevin Mier, que bueno, tú y yo lo hemos visto que en más de una ocasión ha salido a donde no tiene que salir o ha querido salir jugando. Y bueno, el propio Richard Sánchez le metió un tremendo golazo en las últimas semifinales. Sí, creo que si no ha recibido más goles en contra Kevin Mier por estas malas salidas es porque los jugadores a los que les ha caído el balón no lo han sabido aprovechar o no lo han aprovechado de la mejor forma. Richard Sánchez no se la pensó, no lo dudó, y en cuanto le cayó el balón metió un tremendo golazo. Yo creo que uno de los mejores goles que hemos visto en la historia de las liguillas, y ahí está el riesgo de que Mier, porque si un equipo tiene en sus jugadores la calidad suficiente como para aprovechar esas jugadas, es precisamente el mismo América. Sí, totalmente.
¿Con qué pronóstico te dirías para este partido de ida? ¿Crees que vamos a ver algo cerrado, un 0-0, 1-1, o ves un ganador? Bien, te repito, viéndolo un poco lo que ha sucedido en los últimos juegos de los dos equipos, yo me esperaría un 2-1 a favor de América. Ok, así vamos a ver. Yo creo que vamos a ver dos equipos muy precavidos. Creo que va a haber un 1-0. No te sabría decir a favor de quién, porque creo que es así de parejos están estos dos equipos, pero creo que nada más nos van a regalar un golecito y nos van a dejar las emociones fuertes para el partido de vuelta del domingo. Sí, sin duda que va a ser una serie muy cerrada y que es una tarjeta roja, un error va a ser muy importante, que va a ser lo que puede que termine inclinando la balanza hacia uno de los dos lados. Sí, sin duda, habrá que estar ahí también pendientes, pues que el árbitro sepa sobrellevar el partido, porque al final del día es un clásico y además con tantas veces que se han enfrentado, pues hay ya piques individuales, se van a estar pegando, va a haber ahí, los propios jugadores también van a tener que tener una estabilidad emocional que no los haga perderse dentro del partido, como le pasó a Idrissi en la serie contra el América, que pues él solito se expulsó, ahí no tenía nadie más a quien echarle la culpa, él solo se ganó sus 2 amarillas a pulso. Sí, volvemos a lo mismo, creo que será una serie una eliminatoria muy emocional, muy de mucha presión, de mucha tensión dentro de la cancha y que los grandes jugadores están hechos para estos partidos. Entonces, por ahí el América deberá aprovechar las que tenga, el mismo Cendejas, Fidalgo, Henry, deberán ser contundentes. Yo creo que si la América tiene la contundencia de su lado, no hay como Cruz esta serie. Es lo que yo espero, lo que yo veo. Sí, porque bueno, Cruz Azul ha contado, si vimos la serie anterior con León, muchos goles, pues bueno, los únicos 2 goles realmente buenos goles fueron las genialidades que tuvo por ahí Montaño, porque lo demás fueron autogol, un rebote por ahí involuntario, pero bueno, ya estaremos viendo esto, creo que con esto podemos dar cierre a esta previa, ya estaremos regresando en Fírmala con más contenido sobre los posts de los partidos de ida. El día de hoy juega Toluca contra Tigres, estaremos teniendo esa recapitulación, viendo qué sucede en el estadio universitario, en el Volcán, y bueno, ya también después hablando de este partido y en la semana de la propia previa de los partidos de vuelta. Aloisio, muchas gracias. Gracias. Un gusto, amigo. Recordar a la gente que se suscriban, que se suscriban al canal de YouTube, que nos dejen ahí sus comentarios, un me gusta, nos ayuda mucho a que el algoritmo nos siga llevando a más personas a seguir charlando y debatiendo sobre la Liga MX y el balón, que es lo que nos importa. Si tienen alguna sugerencia de temas, si tienen alguna sugerencia de contenido, alguna dinámica que nos gustaría ver por acá en Firma la Podcast, no olviden dejárnosla en comentarios del video de YouTube o en el mismo canal de FanFest. Recordar a la gente de YouTube, no se pierdan las oportunidades que hay en FanFest, hay muchos premios, hay muchas playeras firmadas de varios equipos, no solamente de la Liga MX, sino también del plano internacional, así que pues no se lo pierdan, ahí están las oportunidades para quien las quiera tomar y nosotros aquí se las brindamos. Sí, totalmente. Lleguen al canal principal de FanFest y ahí hay una rifa del jersey del Milan de la final de la Copa Italia, ¿eh? Entonces, para que estén ahí al pendiente. Fírmala. Chao.